Cultura. Ya lo decimos, ahí tenemos parte de esta comparecencia el secretario de Hacienda ante los senadores y precisamente para platicar de este tema hablamos con el senador, con Armando Ríos Peter, senador del PRD, para conocer las reacciones de la oposición en torno a esto, lo que dijo el secretario de Hacienda. Muy buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, quiero estar contigo con tanto auditorio. Al parecer son causas ajenas los que tienen inmerso a México en esta situación económica, según lo dicen las mismas autoridades. Ayer hablaba el secretario de Hacienda del alza de las tasas de interés, la posible alza y las decisiones que tome la Reserva Federal, pero también las elecciones en Estados Unidos. Le pregunto, ¿qué es lo que puede hacer la Secretaría de Hacienda? ¿Qué es lo que pueden hacer las autoridades mexicanas para contrarrestar lo que pasa al exterior, pero también qué estamos haciendo mal? Sí, mira, yo creo que al interior se están haciendo muchas cosas mal y ya llevan bastantes años realizándose en tres rubros, ¿no? Ayer lo comentábamos, la parte de los ingresos, hay documentos que se han realizado recientemente, cité yo ayer el de Fundar, en el que critica que los ingresos pues no están aterrizándose de manera adecuada, que hay una buena cantidad de devoluciones, de condonaciones a aquellos que debieran estar pagando impuestos, y me parece que eso, aun cuando tengamos diferencias con la Secretaría de Hacienda, tenemos que sentarnos los legisladores y revisar con toda claridad si verdaderamente los ingresos están entrando a las arcas de Hacienda o simple y sencillamente se le están perdonando a los grandes contribuyentes. Esa será la primera, Sergio. La segunda es que se gaste y que se gaste bien, y si va a haber recortes, pues que no sean los recortes en las áreas que más le peguen al bolsillo a los ciudadanos, a las ciudadanas, a las partes de salud, a las partes de educación. Y la tercera, que es un área de oportunidad indispensable, que si se va a gastar, se gaste sin que haya distorsiones que por corrupción, que por ineficiencia, terminan haciendo que el gasto, pues no solamente no empuje a la economía, sino termine quedándose en el bolsillo de unos cuantos. Quienes alertan, bueno, más bien quienes saben de economía alertan sobre la deuda del país. Una vez dicen no es tan grande en comparación de otros países. Sabemos que de casos históricos como Gran Bretaña, como Francia, como el mismo Estados Unidos, que han tenido endeudamientos enormes. El problema de México es quizá su captación, es decir, la política fiscal que tiene el país, y esto se da en el marco de una condonación importantísima a empresas, una condonación de impuestos muy grande. ¿Qué tanto incide esta captación en la deuda del país y en la situación económica en general? Bueno, en los últimos 4 años casi se incrementaron 10 puntos del déficit nacional. Estamos hablando de 50.5% de déficit, que si bien para otros casos puede ser, digamos, justificable o llevable, en el caso de México también en estos últimos 4 años la inversión productiva ha caído de manera drástica. Entonces es difícil pensar que si por un lado tus ingresos están teniendo huecos o están teniendo deficiencia estructural, que eso es lo que tenemos que revisar y que tenemos que analizar con toda transparencia, y por el otro lado te estás endeudando pero no estás utilizando esa deuda para tener inversión que a futuro te permita recuperar, pues entonces tienes un problema y tienes que echarle mano al recorte del gasto, que es lo que está haciendo hoy la Secretaría de Hacienda, pero que además de todo nos parece que de manera inadecuada está haciendo en rubros que no debería estar haciendo. Entonces hay que revisar los tres aspectos, Sergio: que se ingrese bien y que no se le perdone a los grandes contribuyentes. Segundo, que se gaste bien con eficiencia en lo que se tiene que gastar, y se tiene que gastar en salud en el país, no le podemos recortar a la gente. Y tercero, te repito, hay áreas, por ejemplo, la ley de obras públicas, que es indispensable para que el gasto sirva para el crecimiento. Tenemos que hacerla para que no le ayude a unos cuantos que por corrupción o por triquiñuelas terminan llevándose las grandes obras del país. Hay que distribuir la capacidad de generar ingresos y hay que darle la oportunidad importantísima. Se decía que la renuncia de Luis Videgaray había obedecido a la invitación de Donald Trump al país, pero ahora ustedes, los senadores que están revisando estos presupuestos, el paquete económico 2017 y las finanzas públicas, ¿creen que se deba a otra cosa, es decir, al nivel de deuda que tiene México?
No lo creo, yo creo que el escándalo de Trump fue lo suficientemente grande para generar ese cambio. Esas críticas que hoy estamos poniendo a la mesa ya se venían sosteniendo, las calificadores han venido poniendo focos amarillos en cuanto a el nivel del déficit, la alta volatilidad que tiene Estados Unidos me parece que no es la única causa de justificación de los males que puede estar enfrentando nuestra economía, y en ese momento el paquete fiscal pues, es indispensable que lo discutamos a fondo y que no lo hagamos de una manera inercial, porque el problema de caer en una forma inercial es que no estaríamos realmente conviniendo pues la mejor forma de hacer las cosas, y yo creo que hay áreas de oportunidad en las que te he comentado, Sergio. Se recuperó el peso una vez que conocimos la reacción de la gente en Estados Unidos en torno al debate de aquel país, de Hillary Clinton contra Donald Trump. ¿Tiene que ver la invitación que le hizo el gobierno federal a Donald Trump con esta dependencia que tiene nuestra moneda nacional a lo que suceda con Donald Trump en específico? Yo creo que sí, yo creo que Donald Trump, su discurso, su posición política bilateral que ha asumido en la campaña, pues obviamente genera incertidumbre en los mercados respecto a decisiones que en su eventual llegada, si ganara, podrían generarle afectaciones en la economía mexicana. Y yo creo que hay una correlación ahí en el tema del peso, de la relación peso-dólar que vimos en el debate. Los mercados, pues ahí me parece que lo que señalaron fue que Hillary fue mucho mejor en el desempeño del mismo, pero independientemente de ese análisis, mi querido Sergio, creo que esa es una gran evidencia de las debilidades que tiene nuestra economía. ¿Cómo es posible que México, la fortaleza de su peso, de su moneda, pues tenga esta alta volatilidad dependiente de un proceso electoral en otro país? Eso me parece que deja clara evidencia de las fallas o de los huecos que estamos generando a nivel interno. Antes de despedir, voy a permitirme cambiar de tema. ¿Cómo va esta propuesta para quitar el fuero a los legisladores? Mira, la metimos ayer, nosotros hemos metido ya varias iniciativas para que a nivel legislativo cambiemos la Constitución y lo que hoy está establecido respecto al fuero. Nosotros creemos que el fuero tiene que desaparecer, pero ayer inauguramos una etapa de litigio estratégico. ¿Qué fue lo que hicimos? Le pedimos a la mesa directiva que nos quite el fuero, esperando su respuesta, y obviamente a partir de esta, que pues creemos que va a ser en negativa, inmediatamente acudir al Poder Judicial, esperando pues ir bajo cada una de estas áreas a litigar que se nos quite el fuero. ¿Qué creemos? Que vamos a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia y que esto va a poner en evidencia que el fuero, desde nuestro punto de vista, ya es un lastre, ya es un mecanismo que no genera inmunidad, sino que genera impunidad y que tenemos que quitar, y por eso precisamente ayer tomamos la definición y lo hicimos público. Y a medida que avance esta propuesta, nosotros le estaremos dando seguimiento y nos mantendremos en contacto con quienes la estén impulsando y también con quienes se opongan a ella. Le agradecemos mucho al senador del PRD, Armando Ríos Peter, que nos haya tomado la llamada. Buen día. Abrazo fuerte, Sergio. Buen día a ti y a toda tu auditorio.